¿Cuáles libros estudiamos ya? Génesis y Éxodo, muy bien. Ok, ¿y quién escribió esos libros? Moisés, muy bien. ¿Y qué quiere decir Génesis? El principio, muy bien. ¿Y cuál es el orden de la creación? Primero hizo la luz, después separó el firmamento del mar. Ajá, la tierra seca en el tercer día. Sol, luna y estrellas en el cuarto. Aves y peces en el quinto, sí. El hombre y los animales terrestres en el sexto día. Ah, sí, claro que sí, sí están estudiando, sí están prestando atención, excelente. ¿Cuál era el nombre de los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Listo, muy bien. ¿Cómo se llaman los 5 libros juntos? Pentateuco, muy bien. ¿Y qué quiere decir Éxodo? Salida, muy bien. ¿Y cuáles eran las 10 plagas? ¿No se acuerdan entonces? ¿No se acuerdan? Listo, la primera fue la sangre. Vale, díganlas en desorden. Sangre, ranas, piojos, el ganado, el pat, las úlceras, las langostas, la lluvia, el granizo, la oscuridad, sí. La muerte de los primogénitos, sí. Sí, esa es la onceava, no mentiras, las moscas. Un hermano dijo, para los que no están escuchando, un hermano dijo que la onceava plaga son las esposas. Yo diría que las suegras, pero bueno. En fin, eso es otro tema de otro libro. Pero, ok, listo, sí. Entonces es la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. ¿Sí están? El granizo lo dijo José. Sí. ¿Están? Súper bien. Ok, vamos a empezar entonces con el libro de Levítico. El libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, el tercer libro del Antiguo Testamento, y su nombre en hebreo es Vayikra, que Vayikra, bueno, es este que aparece aquí en esta esquinita, en su esquina, en el recuadro superior izquierdo. En el recuadro superior izquierdo de su pantalla, sí. Ok, Vayikra. Vayikra quiere decir y llamó, porque con esa frase es que empieza el libro de Levítico, y llamó, ¿sí? Y nosotros lo tenemos como Levíticos, que es lo que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas o aquí en la presentación, y quiere decir acerca de los Levíticos o sobre los levitas. Ya sabíamos nosotros o ya habíamos visto nosotros que los levitas eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Era la tribu llamada a tener el sacerdocio de Israel, ¿cierto? Entonces, en la Septuaginta, en idioma griego, bautizan el libro como Levítico o acerca de los levitas, ya que pues, se está hablando prácticamente de lo que los levitas van a realizar. Yo no sé si ustedes se acuerdan en qué había terminado el libro del Éxodo. Hace 8 días lo vimos. ¿En qué? El Éxodo, sí. En el tabernáculo. ¿Qué estaba pasando en el tabernáculo? Ajá, listo. ¿Y qué más pasó? Lo de la nube, sí. Entonces resulta que estaba Moisés tratando de entrar en el tabernáculo y estábamos hablando de que Dios quería reunirse con su pueblo y creó un lugar donde él se podía reunir con su pueblo, pero cuando Moisés fue a entrar, no pudo. Porque la gloria de Dios estaba apoderado de todo ese lugar y era imposible entrar. Entonces, ¿para qué se había creado un lugar si igual el pueblo no podía entrar a estar en comunión con Dios? En eso habíamos terminado. Ah, bueno, otras cositas que me faltaron ahí es que el libro también es escrito por Moisés y fue escrito en el año 1490-1450 a.C. Se cree que fue escrito mientras el peregrinaje en el desierto. Entonces, si el pecado, porque si Moisés no podía entrar al tabernáculo, era precisamente porque en el libro del Éxodo nosotros nos dimos cuenta cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo alimentó, le dio agua, le dio sombra, le dio calor y luz en las noches, lo llevó por el desierto, o sea, hizo cualquier cantidad de milagros. Dijimos que Éxodo era el libro con más milagros registrados en la Biblia, y sin embargo el pueblo no creía. Desjuiciado el pueblo, no hacía caso. Entonces, cuando ellos quieren entrar a la presencia de Dios, Dios dice, no lo pueden hacer, porque en este momento no están a cuentas conmigo para que puedan estar en mi presencia. Y es por eso que ellos no pueden entrar al tabernáculo. Entonces viene el libro de Levítico salvando la historia, porque el libro de Levítico va a ser todas las normas, todo lo que el pueblo tenía que hacer para estar al día, digámoslo así, para estar a cuentas con Dios, para poder presentarse ante la presencia de Dios y no morir en el intento. Ok, entonces tenemos este bosquejo. A este libro le hice un bosquejito, y este es el bosquejo del libro en sí. Tenemos las leyes sobre las ofrendas y los sacrificios que van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 38. La ordenación sacerdotal de Aarón y sus hijos, recordemos que ellos eran los de la tribu de Leví, que iban a recibir el sacerdocio para poder hacer o realizar todo lo que tenían que hacer dentro del tabernáculo. Y ahorita vamos a ver de qué se trataba todo eso. Y sus hijos. Eso está desde el capítulo 8 al capítulo 10, versículo 20. Las leyes sobre la pureza ceremonial del capítulo 11 hasta el capítulo 15, versículo 32, el día del perdón desde el capítulo 16, solamente el capítulo 16, y las leyes sobre la vida y la adoración santa del 17 al 27, 34. ¿Cuántos capítulos tenía Génesis? 50. ¿Cuántos capítulos tenía Éxodo? 40. ¿Cuántos capítulos tiene Levítico? 27. Sí, habíamos dicho la vez pasada que tenían de 10 en 10, que era 30, pero no, son 27, 3 menos.
Pero ahí ya nos vamos aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes sabían antes de estas clases que Génesis tenía 50 capítulos? Y Éxodo 40 y Levítico 27. ¿Sí? Ahí poco a poco nos vamos aprendiendo cuántos capítulos, inclusive, que no le va a pasar lo que le pasó a una persona por ahí conocida mía, que estábamos en una clase Filemón, de Filemón, y nos pusieron a hacer una obra de teatro. El maestro nos dijo que hiciéramos una obra de teatro representando pues el libro de Filemón, y entonces la persona levantó la mano y dijo, bueno, si hay 4 grupos, ¿por qué no hacemos la representación un capítulo cada uno? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? 1. Entonces imagínense, esa persona pensaba que eran 4 capítulos, es que no nos pase lo mismo. Necesitamos saber, tener conocimiento acerca de, no es obligatorio, pero sí por lo menos tener un panorama más general de la Biblia. Ok, entonces vamos a entrar rápidamente en el primer tema. El primer tema era leyes sobre las ofrendas y los sacrificios. Leyes sobre ofrendas y sacrificios. La palabra que ustedes encuentran en la parte de abajo, que está escrita en hebreo, es corbán. Ya, ahora sí. Es corbán. ¿Ustedes han escuchado esa palabra en la Biblia? En el Nuevo Testamento específicamente, el Nuevo Testamento dice esa palabra literal en el libro de Marcos, donde dice, mi ofrenda es corbán a ti, algo así es lo que dice. Y corbán en hebreo quiere decir ofrenda a Dios o sacrificio a Dios. Es una manera de acercarse, porque la palabra real de ofrenda es minjaj en hebreo, pero corbán quiere decir que no es una ofrenda cualquiera, sino que es una ofrenda a Dios, para acercarse a Dios, para estar cada día más cerca de Dios. Y de eso se trataban las ofrendas y los sacrificios. Entonces, habían 2 tipos de ofrendas para agradecer. Una era la ofrenda de cereal y la otra era la ofrenda de paz. La ofrenda de cereal era, o lo que quería decir era que era un hombre renovado para Dios. Cuando hacían la ofrenda de cereal, de cereal en sí era más como una torta de flor de harina, y se la ofrendaban a Dios, y era para estar más cerca de Dios y decir, yo soy un hombre renovado para Dios. Y la ofrenda de paz, pues su nombre lo dice, y era una relación perfecta con Dios, era hacer la paz con Dios y sostener una relación perfecta con Dios. Y habían 3 ofrendas para pedir perdón: la del holocausto, la del pecado y la de la culpa. Mire cómo hay 2 ofrendas diferentes con el mismo significado. ¿Cuáles es? Agradecerle a Dios, darle gracias a Dios por las bendiciones que está recibiendo, y aparte de eso, pues sostener una buena relación con Dios. Y las ofrendas para pedir perdón son 3 ofrendas diferentes en sí para pedirle a Dios perdón por los pecados. Después más adelante vamos a ver una cuarta. Entonces teníamos la del holocausto, donde moría un animal para remisión de los pecados, ¿sí? El objetivo era tener un juicio perfecto, porque como Dios ama a los seres humanos, pero no ama su pecado, entonces Dios no le iba a quitar la vida al humano que pecaba, ¿cierto? Entonces él dijo, quiero que reemplacemos la vida del animal por su vida. Entonces cada vez que uno cometía un pecado, una vez al año, o bueno, en las fiestas, uno iba y llevaba su ofrenda como holocausto, el animal moría en lugar del pecador, y Dios perdonaba al pecador. ¿Cuántos animales tendríamos que llevar hoy en día para que Dios nos perdone? Ok, y eso era, el objetivo era un juicio perfecto. Ofrenda por el pecado, y pues obviamente ya sabemos, o el mismo nombre no lo dice, era también por el pecado. Cuando cometía un pecado, había diferentes formas de pecar, estaban los pecados por omisión, los pecados deliberados, bueno, diferentes tipos de pecados, y también de esa misma manera se hacía cada uno de estos holocaustos. Y el pecado por la culpa, que era quitar todo lo imperfecto de la santidad de Dios. Porque la palabra santo, yo no sé si ustedes saben qué quiere decir la palabra santidad. Apartado, exacto. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos dice que sed santos porque yo soy santo, no nos está diciendo que como yo tengo una aureola y tengo alas y yo soy Dios, usted tiene que ser como yo, sino que Dios lo que está diciendo es, apártese así como yo estoy apartado. Es lo único que nos está pidiendo. Sepárese del mal, sepárese del pecado, así como yo estoy separado también del pecado y del mal. Y por eso era esa ofrenda. Para pedir, o mejor dicho, para entregarle a Dios mi inmundicia y empezar a apartarme del mal. Ok, pasamos a la siguiente parte, la ordenación sacerdotal, Aarón e hijos. Sí, hermano. La hermana está preguntando que si son 3 ofrendas diferentes o si con el mismo animal podíamos pasar las 3 ofrendas, y no, son 3 ofrendas diferentes. Tendría que ser con diferentes animales y en diferentes situaciones también. No era en una, digamos que yo llegara con un becerro y dijera, ok, por el holocausto, por el pecado y por la culpa voy a entregar este becerro, sino que tenían que ser diferentes animales y no en el mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. También dependiendo mucho de la culpa, del sentimiento que yo tuviera, porque solamente yo conozco mi pecado. Entonces, y vamos a ver algo más adelante que también es importante en cuanto al tema de los sacrificios. Ok, entonces ahora sí seguimos con el tema de Aarón, la ordenación sacerdotal y los hijos de Aarón. Esto era un legado familiar. O sea, una persona de la tribu de Judá, un benjamita, una persona de la tribu de Gad, una persona de la tribu no sé, de Manasés, no podía pertenecer al sacerdocio. Obligatoriamente tenía que ser un levita. ¿Sí? Más adelante, en el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta cómo es repartida la tierra de Canaán y nos vamos a dar cuenta que los levitas no tienen heredad y tienen que ser sostenidos por las 12 tribus de Israel, que cada una de ellas sí tuvo una heredad. Y los levitas solamente se encargaban de ser sacerdotes, de pastorear a las personas. Y en este momento, por ejemplo, esta imagen representa cuando Moisés unge a Aarón como sacerdote por mandato de Dios. Y solamente los levitas podrían llevarlo, por eso es un legado familiar. ¿Alguien de ustedes conoce la historia de Nadab y Abiú, que aparece ahí?
La hermana Joana dice que sí. ¿Qué pasó con esa historia? Resulta que Nadab y Abiú eran dos de los hijos de Aarón, y ellos, como nos dimos cuenta, en el libro del Éxodo hay un orden para todo, ¿cierto? Dios estipula un orden para cada cosa. Entonces ellos, como sí tenían la oportunidad de llegar a la presencia de Dios y prender el incienso en el lugar santo, poner los panes de la proposición y todo eso, entonces ellos llegaron y ofrecieron fuego extraño a Jehová, que él no había mandado. Quizás uno puede pensar que pues está bien, ¿no? Pues está poniendo fuego, solamente está poniendo incienso a Dios, pues ¿cuál es el problema? Pero es que Dios no lo había pedido. Entonces ellos ofrecieron fuego extraño a Jehová en un momento en el que Dios no lo había pedido, haciéndolo como ellos lo quieren hacer y no como Dios lo manda, y dice que cayó fuego del cielo y fueron consumidos por... ¿Cayó fuego del cielo? Sí, cayó fuego del cielo y fueron consumidos por su pecado. Entonces, ahí nos damos cuenta también que ellos tenían una responsabilidad. Cuando escogían a los levitas no eran escogidos así porque, ay, este me cae bien, este hace parte de la rosca, así como se hace hoy todo el día, sino que eran porque tenían algunas habilidades, porque tenían algunas capacidades y porque Dios mismo los escogía. No era porque eran los mejores amigos de Moisés o porque era el hermano de Moisés y sus sobrinos, no, sino porque Dios mandaba y Dios decía a quién sí elegir y a quién no elegir. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando nació Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, que no recuerdo ahorita el nombre, si alguien lo recuerda me lo puede soplar ahí, por favor. El nombre del papá de Juan el Bautista, dice que él estaba, a él le correspondía en ese momento hacer una labor, creo que era Zacarías, prender el incienso, creo, ofrecer el incienso en el templo en ese momento, y de acuerdo a la orden que él tenía, o sea, él solamente lo hacía una vez al año, no era que fuera cada 8 días y lo hiciera, sino que él tenía que ir y hacer eso una vez al año y ya después volvía a su casa. Y eran por órdenes, eran como por tiempos, no era que lo podía hacer siempre. Obviamente después todo se pervierte cuando vemos a Anás y Caifás, por ejemplo, que eran el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote, y ellos pues obviamente son personas malas que están dentro del poder, pero pues porque se pervierten las cosas, como siempre la mano del hombre dañando todo. Sin embargo, en este momento que hasta ahora está empezando, Dios era el que decía, este sí, este no, este para tal día, este para tal cosa, y así por el estilo. ¿Listo? Ok, ahí seguimos entonces con las leyes, hoy sí prometo sacarlos temprano. Las leyes sobre la pureza ceremonial. ¿De qué les habla a ustedes las leyes ceremoniales? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se trata? Ujú. Sí, en parte. Y también de las purezas y las impurezas rituales. Recordemos que este libro es donde nos habla que hay cierta clase de animales que no se pueden comer, otros que sí se pueden comer, y esto es la alimentación del judaísmo de los israelitas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos no podían comer cerdo, no podían comer camello, caballo, conejo, por ejemplo, ese que uno mucho aquí en leche, ¿cómo se llama ese pescado? Cabra tampoco, ¿sí? Bueno, el chigüiro tampoco. No, un pescado que comemos nosotros en leche. El bagre, por ejemplo, que no tiene escamas. Eso. Entonces, el camarón, imagínese usted una vida sin camarón. Una vida sin camarón no sería vida. Todos esos animales no se podían comer porque eran denominados como animales impuros en el Antiguo Testamento. Después, más adelante, nosotros vemos en el libro de Hechos cómo Pedro tiene una visión y bueno, pero eso es harina de otro costal, ¿cierto? Ellos no podían comer cierta clase de animales y sí podían comer otra clase de animales de las cuales ya Dios le había dicho específicamente a Moisés, y ahí estamos en el libro de Levítico, la idea es que leamos el libro también. Dice qué animales puntualmente se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Otras cosas eran, por ejemplo, las enfermedades de la piel. Cuando la persona tenía lepra, esa persona era inmunda, no podía acercarse al campamento, no podía entrar al tabernáculo, ni podía estar en las fiestas. Por ejemplo, los fluidos reproductores. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que dice que cuando un hombre tiene flujo seminal en la noche, digamos en un sueño, él es impuro, tendrá que lavar sus vestiduras y será impuro tanta cantidad de días. Cuando una mujer tiene el periodo, era impura, que si se sentaba en una silla, esa silla tenía que ser si era de madera quemada y si era bueno, sí, de madera, que si tocaba, que sus vestiduras tenían que ser quemadas, que todo eso tenía que ser sacado del campamento, quemarlo afuera y que se bañaría y sería impura hasta la mañana, ¿cierto? Y así por el estilo. Con cada una de esas cosas, que si toca a un muerto, que si usted toca a un muerto, entonces va a ser impuro, que si lo toca siendo mortecino, pues va a ser impuro más días, si usted toca sangre, si come sangre, y bueno, X cantidad de cosas que hacían que la persona fuera impura y no pudiera tener acceso al campamento o no pudiera tener acceso al tabernáculo de reunión. Y tenía que seguir con todo como con una especie de protocolo para poder purificarse de nuevo. Y la purificación siempre terminaba siendo en un baño, en un lavado de manos, en un lavado de pies, lavado de sus vestiduras. Siempre toda la purificación tenía que ver con agua. Y como ya lo hemos dicho en clases anteriores, pues obviamente tiene que ver con algo que más adelante sería el bautismo. Continuemos. El día del perdón. ¿Saben algo acerca del día del perdón? ¿No? ¿Han escuchado sobre el chivo expiatorio? Esa frase se escucha mucho aquí en Colombia, ¿no? Pero lo utilizan es como para temas de narcotráfico y todo eso. Cuando un narcotraficante, digamos yo soy narcotraficante y yo agarro a Daisy y la pongo como otra forma de decir que le pongo mis bienes, un testaferro, algo así como un testaferro. Entonces yo pongo todos mis bienes a nombre de Daisy y ya, y entonces
dicen, no, es que ella sirvió como testaferro o como chivo expiatorio, ¿sí? Y pero uno se imagina, yo me imaginaba esa palabra, yo decía, el chivo expiatorio, yo me imaginaba un chivo ahí con una lupa como espiando a alguien o algo así por el estilo, como si estuviera poniéndole cuidado a alguien. Y el chivo expiatorio, y de eso era que íbamos a decir acerca del tema del tema se me fue, de estos sacrificios, ¿sí? Digamos que yo llevaba en el día del holocausto, en el día del pecado, o en el sacrificio del pecado, en el sacrificio de la culpa, yo llevaba un becerro, digamos. Y yo decía, ok, listo, se lo entrego al sumo sacerdote para que él lo sacrifique y él va a traspasar, digámoslo así, como que todos mis pecados se los va a poner al animal y esos pecados van a morir con ese animal. Pero de pronto yo no confesaba alguno de mis pecados, yo no me acordaba, de pronto una mentira que no me acordé. Entonces estaba el chivo expiatorio y este era un animal que iba a expiar la culpa de todo el pueblo, de las personas que no hubieran declarado su pecado, que no hubieran declarado su falta, que quizás no se hubieran acordado, o porque hubiera algo que a Dios no le gustara. Entonces ese animal iba a llevar ese pecado para que Dios estuviera bien con el pueblo, por si de pronto en algún momento se había olvidado algo. Por eso es el chivo expiatorio, porque le ponen las culpas de otro y lo incriminan, ¿sí? Por eso se usa esa frase aquí en Colombia, pues, de chivo expiatorio, de la persona que encarcela por culpa de otro, digámoslo así. Y en este caso servía era para traspasar todos los pecados del pueblo olvidados y que Dios no estuviera enojado con el pueblo y se sacrificaba el chivo por sí o por no. Por si las moscas, ¿no? Por si las moscas toca sacrificar. También está el jubileo, y el jubileo, bueno, como dice la diapositiva, dice que tiene dos raíces, una hebrea y otra latina. La palabra hebrea que aparece en la Biblia es Joel, que hace referencia al cuerno del cordero, utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar un año excepcional dedicado a Dios. Se denominaba Joel, pues se iniciaba con el sonido del Joel o cuerno. Y este día sucedía cada 50 años. Es bien particular, porque habían años dedicados a Dios que cada 7 años las personas podían cultivar. Mire cómo se asemeja mucho al tema de la creación, ¿no? En 6 días Dios trabajó y al séptimo descansó. Entonces también dice que guarden el sábado porque 6 días él trabajó y en el séptimo descansó. Y lo mismo, en 6 años va a trabajar la tierra, a cultivar lo que quiera, a sacarle provecho a la tierra al 100 por 1, pero en el séptimo la tierra tiene que descansar, exacto. La tierra tiene que descansar. Y usted va a poder comer de lo que la tierra produzca naturalmente. No porque usted esté sembrando, no porque usted esté abonando, no porque la esté trabajando, sino por lo que nazca de manera silvestre en su territorio. Pero la tierra tiene que descansar ese séptimo año. Y dice la Biblia que Dios se encargaba de multiplicar las cosechas en el 6.º año para que usted pudiera tener algo guardado para el séptimo y también multiplicarlas en el 8.º para que usted pudiera recibir más cantidad en ese 8.º de lo que quizás usted se privó en el séptimo, ¿sí? Entonces, Dios igual siempre estaba cuidando a su pueblo. Y el jubileo era mucho más importante porque era cada 50 años. Y hay 3 cosas muy importantes allí. Y es que en ese año tampoco se podía sembrar, en el año 50, pero también se podía recoger de lo que estaba dando la tierra de manera natural. En el año 50, si por decir algo, Johanna era la dueña original de la tierra, pero Johanna se la tuvo que vender a José Luis por X o Y motivo. Ya pasaron 20 años, digamos, José Luis se aburrió en esa tierra y me la vendió a mí. Yo paso con esa tierra 30 años, pero nomás llega el jubileo, yo tengo que retornarle la tierra a Johanna. Vuelve a su dueño original. Comprado. Igual, la tierra vuelve a su dueño original. Y había un tema ahí de que si de pronto usted ya no estaba, o si no tenía herederos, o nadie la reclamaba, o bueno, X o Y motivo, entonces eso pasaba a los levitas. Era el sacerdocio el que se quedaba con esa tierra. Pero la tierra siempre, cada 50 años, tenía que volver a su dueño original. Es una particularidad bien rara, ¿cierto? Y por último, la liberación de los esclavos israelitas. Como hemos dicho en algunas ocasiones, nosotros cuando hablamos de esclavos nos imaginamos siempre negritos, por allá trabajando al sol, ¿cierto? Lo que nos imaginamos nosotros, porque es lo que conocemos nosotros como americanos, ¿cierto? De que los esclavos todos eran negritos traídos de África, pero realmente la esclavitud viene, mire, desde hace cuánto, 1500 años antes de Cristo. La esclavitud es supremamente antigua. La esclavitud viene prácticamente desde la creación de la humanidad. Y entonces estos esclavos lo que hacían era, estas personas, ¿qué pasaba? Digamos, yo tenía mi tierra, yo podría ser el jefe de la familia, y resulta que yo me metí en una deuda o, bueno, le estoy debiendo dinero a Daisy, por ejemplo, y entonces yo no tengo con qué pagarle, y entonces sencillamente me toca esclavizar, ¿sí? Entonces yo sería el esclavo de Daisy, y Daisy pues puede hacer conmigo lo que quiera. Y si yo tengo hijos, bueno, ella tiene una esclava y de pronto yo me caso con esa esclava, y esos niños que nacen también le pertenecen a Daisy. Son como animalitos, como si fueran crías de animales, también los esclavos. Entonces, cada 50 años, los jefes o los patrones o los amos estaban en la obligación de liberar todos los esclavos judíos que tuvieran después de 50 años, ¿sí? En ese caso, digamos, uno dice, bueno, 50 años, yo ya tengo 36, en 50 yo ya no voy a estar vivo realmente. Bueno, pero lo que decíamos anteriormente, si yo tengo una esposa y tengo hijos, y de pronto mi esposa también murió, pero Daisy quedó con mis hijos porque como le pertenecen, entonces ella tenía que liberar esos hijos de mi pareja y míos, y hacerlos libres. Y eso era lo que pasaba con el jubileo. Y por último, las leyes sobre la vida y la adoración santa. Leyes sobre la vida y la adoración santa, ok.
Tenemos la pureza física y la pureza moral. Miren cómo era tan importante para los judíos no solamente ser físicos, puros físicamente, con el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies y ese tema de que si le llegó la menstruación, de que si tuvo un flujo seminal, de que si tocó un muerto, de que sí. No era solamente eso, no era una apariencia, sino que ellos también se preocupaban mucho por su limpieza moral. O sea, que internamente ellos también fueran agradables a Dios. ¿Sí? No solamente presentarse limpios de manera física, sino presentarse limpios de manera espiritual. Y dentro de este compendio también están las 7 fiestas anuales que tenía el pueblo, que representaban 7 formas o 7 estados en los que el pueblo estuvo en el desierto cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. Y por eso yo les presento a ustedes hoy la menorá de 7 brazos. Menorá, que quiere decir candelabro. Es más fácil decir menorá que candelabro. El candelabro de 7 brazos, que en Éxodo leíamos o nos dábamos cuenta que representaba a Dios iluminando el pueblo, ¿cierto? Que Dios, que es el ser que da luz de en medio de la oscuridad y que alumbraba al pueblo, que este candelabro estaba en el lugar santo, también tenía 7 brazos, era esta menorá porque hay 2 menoras, una de 9 y otra de 7 brazos. Y esta menorá también representa las 7 fiestas judías. Y ya conocemos algunas. La Pascua, por ejemplo. ¿Qué simbolizaba la Pascua? Eso ya lo vimos. La salida de Egipto. Muy bien. Y decíamos que era pasar por alto. ¿Se acuerdan que en hebreo se dice pesaj, que era pasar por alto? ¿Y qué fue lo que pasó por alto? La muerte de los primogénitos de Israel. Por eso la bautizaron de esa manera, pesaj, pasar por alto, la muerte de los primogénitos de Israel. Y eso era lo que se celebraba en esa Pascua. ¿Qué se celebraba en la fiesta de los panes sin levadura? ¿O qué significado tenía? Eso también ya lo vimos. Ajá, la salida de Egipto rápidamente porque no alcanzaron a leudar la masa. O sea, bueno, Dios les mandó directamente que no usaran levadura, no es que no la hubieran podido usar, sino que Dios los mandó directamente a que no usaran la levadura. Sin embargo, lo hizo también para que hubiera una simbología de que tuvieron que salir corriendo y que no tuvieron tiempo de leudar la masa, aun cuando Dios lo mandó, pero ese era el símbolo que se esperaba que tuvieran con esa celebración de esa fiesta, que tuvieron que salir corriendo y no se alcanzó a leudar la masa. El escape del yugo egipcio. La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, esa sí no la hemos visto, y esa lo que significaba era la provisión de Dios. Por eso cuando ellos recibían su cosecha, cuando tenían su ganado y daba el primer cabrito, el primer borreguito, el primer ternerito, ellos iban y se lo entregaban a los sacerdotes para que ellos se lo entregaran a Dios, como la primicia. Lo primero que yo me gané con mi cultivo de papa, de arracacha, de yuca, la primer yuca que arranqué, hoy se la entrego al sacerdote, porque esa es la primicia de mi cultivo. ¿Y qué estoy celebrando con esto? ¿Cuál es el símbolo de esto? Pues que Dios no nos dejó solos durante los 40 años en el desierto. Siempre Dios estuvo proveyendo al pueblo, siempre llenó mi canasta. Cuando dio el maná, cuando dio las codornices, cuando daba agua, bueno, siempre que Dios alimentó el pueblo de maneras extraordinarias, ¿sí? Cuando Dios alimentó el pueblo de maneras extraordinarias, entonces eso era lo que se estaba celebrando. Pentecostés o las semanas, ese sí lo vimos hace 8 días, ¿qué se celebra? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que también tenía que ver con un tema de cosecha, como de las lunas, que dicen en el campo, que yo siembro en luna nueva y recojo, en cuarto menguante y recojo en luna nueva, bueno, algo así, yo no sé cómo es, pero eso, más o menos eso era lo que pasaba, y era que recuerden que después de la Pascua pasaban 50 días, ¿sí? 7 semanas, y se empezaba a recoger un fruto, los frutos de los cereales, ¿sí? Se empezaba a recoger la cosecha de los cereales. Esta fiesta también tenía que ver con cosecha, también tenía que ver con abundancia, con provisión, con la peregrinación por el desierto, el sustento de Dios a través del desierto, con diferentes tipos de alimentos. La que sigue es la fiesta de las trompetas, esta no la hemos visto tampoco. Y la fiesta de las trompetas, ustedes cuando escuchan trompeta, según la Biblia, ¿a qué les suena? A guerra, exacto. Y recordemos que en la antigüedad, cuando iba a haber una guerra, siempre se tocaban trompetas o se tocaba ese cuerno para avisar, estamos en guerra, entramos en guerra. Tenga cuidado, el ejército despierte porque entramos en guerra, ¿cierto? Ok, y estas trompetas significan que ustedes saben que cuando el pueblo atravesó el desierto y llegó a Canaán, ¿qué le tocó hacer? Por ejemplo, romper los muros de Jericó, que le dieron vueltas a los muros de Jericó y después con el sonido de la trompeta los muros cayeron. Pero todo eso significaba que iban a poseer la tierra. Y para poseer la tierra, ¿qué tocaba? Luchar. Tenía que haber guerra para poder poseer la tierra. No era que ellos llegaran y dijeran, mire, yo vengo en nombre del Dios de Israel. Y ay, sigan, señores hijos del Dios de Israel, por favor, entren y ocupen nuestras tierras. No, ellos tenían que guerrear, tenían que matarse de verdad. No era una guerra de batalla naval ahí, de mentiras, de jueguito, no, de verdad, ellos tenían que guerrear, derramar sangre, preparar a sus guerreros. Y Dios siempre los protegió. Dios, por eso es llamado el Dios de los ejércitos, porque ellos en la cosmovisión de los judíos, él era un Dios guerrero, algo así como Ares
en la mitología griega. Entonces, Dios siempre, siempre los protegió. Cada vez que salía un pueblo a la batalla, ellos llegaban y así fueran menos, arrasaban con ese pueblo, los mataban a todos, acababan con todo y se apoderaban de esa tierra. Y a medida que iban pasando, ellos se iban apoderando y se iban apoderando de tierra, se iban metiendo en el Jebuseo, en el Fereceo, en el Jerjeseo, y con todas las tribus que habían o que habitaban en Canaán en ese momento, ellos se iban metiendo y se iban apoderando de cada una de las tierras. Y eso es lo que se celebra en la fiesta de las trompetas. Cómo Dios los liberaba de cada uno de esos pueblos y con la muerte de cada uno, o bueno, los protegía de la muerte contra cada uno de esos pueblos. La siguiente, el perdón o día de la expiación, que fue lo que acabamos de tocar hace un momento, ¿cierto? Ese día se llama Yom Kippur en hebreo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la celebración del Yom Kippur, que los judíos la celebran todavía hoy en día, ¿no? El Yom Kippur, y es el día de la expiación por el pecado del pueblo. Eso lo celebran ellos con un ayuno y con una consagración a Dios. O sea, ellos todo el día están en ayuno, están orándole a Dios, están en constante comunión con Dios, y esa es la celebración. ¿Y cómo lo celebran o para qué lo celebran? Bueno, pidiendo, o bueno, mejor dicho, recordando el perdón de Dios, y es el día de la expiación por el pecado. Y el último, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan la fiesta de los tabernáculos? ¿Para qué se celebraba o qué creen ustedes que de pronto... ¿No? ¿Ni idea? Ok, en la fiesta de los tabernáculos ellos se reunían también y habitaban en tienditas, así muy similar a lo que pasaba en Pentecostés, ellos habitaban en tienditas para recordar también el peregrinaje por el desierto, ¿sí? Pero más que recordar el peregrinaje por el desierto, la fiesta de los tabernáculos era para celebrar que ellos tuvieron un tabernáculo móvil por el cual ellos se comunicaban con Dios. Recordemos que antes de que existiera el templo, existió el tabernáculo, que era móvil, era la única forma en la que ellos se podían comunicar con Dios o estar en la presencia de Dios. Antes no podían, solamente la persona escogida, solamente Moisés o Josué en su momento. Pero de la única manera que el pueblo podía acercarse a la presencia de Dios era a través del tabernáculo. Y de esa manera ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, haciendo su propio tabernáculo y diciendo, ok, mientras peregrinamos, usted estuvo con nosotros y habitó en medio de nosotros. Y esa era la forma de celebrar. Entonces nosotros nos damos cuenta que en Levítico tenemos dos figuras representativas muy importantes. Y es que Dios es sinónimo de vida. Dios es sinónimo de vida. Siempre, a través de todo el libro, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios está hablando con el pueblo, les está diciendo, listo, sí, bueno, tráigame sus ofrendas, tráigame sus sacrificios para que yo les dé vida, para que el pueblo tenga vida. Siempre Dios está mostrándose como un sinónimo de vida. Y les está diciendo que el pecado es muerte. Es lo contrario a Dios. Lo contrario a Dios, que dijimos que Dios es santo, que quiere decir apartado, y el pecado es muerte, que es lo contrario a estar apartado, ¿cierto? Es lo contrario a santidad, sería no santo. Ok, y entonces el pecado viene a ser la muerte del hombre, en este caso. Entonces, este es el mensaje que nos deja el libro del Levítico. Y aquí lo que hacemos es entrar, prácticamente ya terminamos el libro del Levítico, y vamos a ver la cita, o el capítulo número 1, en el versículo número 1, la primer cita con la que arranca el libro de Números. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Con qué terminó el libro de Éxodo? En el tabernáculo. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Eso, ¿y qué le dijo? No, en Éxodo. ¿Con qué terminó? Estaba el Señor en el tabernáculo y Moisés iba a entrar y no pudo, ¿cierto? ¿Por qué no pudo? Porque Dios necesitaba arreglar algunas cosas para que la gente pudiera entrar al tabernáculo. En el libro de Números ya nos damos cuenta y dice que el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo del testimonio. O sea que Moisés estaba ¿dónde? Dentro del tabernáculo. O sea que ya había podido entrar. Pero mire todo lo que tuvo que haber pasado primero antes de que Moisés pudiera entrar. Dios tuvo que dar órdenes. A veces nosotros pasamos por estos libros y decimos, ¿y yo para qué quiero saber cómo degollaban la vaca? ¿Y a mí para qué me sirve saber eso? Si hoy en día nosotros no hacemos sacrificios, ¿yo para qué necesito saber esas cosas? Bueno, todo esto es como un espejo de lo que va a venir más adelante. Las personas tenían que purificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Sin estar puros, no podían estar en la presencia de Dios. ¿Hoy usted está en la presencia de Dios? Claro que sí. Hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero ya no necesito yo ir a matar un becerro, un macho cabrío, ni un borrego, ni nada por el estilo. Porque la ofrenda ya murió. Y Él se encargó de que yo estuviera limpio y de que yo pudiera presentarme y estar enfrente de la presencia de Dios. Ya lo estoy poniendo más atrás. Ok, entonces, para eso es que nos sirve el libro de Levítico, para saber las cosas que ellos tuvieron que hacer para poderse presentar limpios ante la presencia de Dios. En el Éxodo no podían entrar y en Números ya están adentro. Y ahí está la respuesta. El libro de Levítico nos dio toda esa respuesta. Sin embargo, ¿qué pasará en Números? Porque si ya están dentro de la presencia de Dios, entonces ¿para qué escribimos más libros? ¿Cierto? Oye, si hubiera acabado la Biblia, pues ya estamos en la presencia de Dios, ya ganamos. Pues no se pierdan las significaciones. Dios los bendiga.